días. Bueno, cuando presentan a uno y dicen lo que uno hace, dicen ese tipo de cosas, pero lo más importante, nunca lo dicen. Lo más importante es que uno es hijo de Dios. ¿Verdad que eso es lo más importante? Porque todo lo demás, lo que uno estudia, lo que uno hace, donde uno duerme, donde uno pasó, donde uno trabaja, al final lo más importante es que somos hijos de Dios. Después, lo segundo más importante es que lo más importante es con Dios, para arriba. Pero así, hacia el lado, con ustedes soy hermano. Soy su hermano. Soy hijo de Dios y por eso soy su hermano. Y tercero, amén. Y tercero, de Dios soy hijo, con ustedes soy hermano, pero para ustedes soy sacerdote, por regalo de Dios. Y entonces pues vengo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, ante la invitación que me hicieron para compartir con ustedes en este día. Y pues traje el calorcito de Miami, que lo mandé un poquito antes para que ya vaya pasando el frío por acá. Tenía miedo de que me tocaran las nieves y ese tipo de cosas, porque un puertorriqueño en Miami no le gusta la nieve. Pero bueno, estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes en este día y quisiera compartir con ustedes mi experiencia, mis reflexiones y lo que va siendo un don que el Señor nos está haciendo en este momento, que algunos de fuera, los que están afuera, llaman a un momento de oscuridad, un momento de crisis, un momento de dificultad. Anoche yo, revisando las noticias, alguna persona decía que cierren la iglesia católica. La gente de fuera, el que no está delante de Dios, ve esto como un momento de oscuridad. Pero los que estamos delante de Dios sabemos que más que un momento de crisis, al final el Señor convierte esto en un tiempo de gracia. Y estamos en un momento muy fuerte de gracia para la iglesia. Crisis, traidores, pecado ha habido desde el principio, desde los apóstoles. De los 12, uno lo negó y otro lo entregó. De 12. Por lo tanto, a lo largo de los siglos hemos tenido quien ha rechazado a Cristo, quien ha negado a Cristo, quien ha ocultado el rostro de Cristo, a lo largo de toda la iglesia. Y en los momentos de mayor oscuridad, el Señor se ha encargado de darnos las gracias más impresionantes. En los momentos de las persecuciones de los romanos al principio, el Señor nos dio los grandes santos, los grandes mártires. Y así a lo largo de la historia, cuando hemos tenido los momentos más terribles, el Señor le ha regalado a la iglesia los santos y las santas más impresionantes para transformar la iglesia, para transformar el mundo, para transformar la familia, para transformar la sociedad. Y el momento que estamos viviendo exige de nosotros el que nosotros seamos así, personas, cristianos, hijos de Dios, que seamos valientes, que seamos cristianos entregados, que seamos cristianos que hagamos una diferencia en nuestra familia, en la sociedad y en el mundo. ¿Cuántos de ustedes les ha sacudido en algún momento las dificultades por las que estamos pasando en la iglesia hoy? Levante la mano. Yo levanto la mano. El que no levante la mano, no sé, es marciano. ¿Cuántos de aquí son marcianos? Levante la mano. Alguno levantó la mano ahí. Que se lo lleven arrestado. ¿Cuántos de ustedes
en el fondo de su corazón han sentido en medio de todas estas dificultades que tienen que hacer algo, que ustedes tienen que hacer la diferencia? Oh, wow. Yo no esperaba que levantara la mano tantos. ¿Saben qué? Cada uno de ustedes está siendo llamado a ustedes a hacer la diferencia, a ser los hombres que la iglesia necesita hoy, a ustedes ser los padres de familia que necesita la sociedad hoy, a ser los hombres trabajadores que nuestra sociedad necesita, a ser los constructores del reino que Cristo Jesús quiere para transformar nuestra sociedad. Y el Señor quiere hombres santos y valientes. Amén. Amén, ¿sí? Hombres santos y valientes. Mire, ser santos hay que proclamarlo y hay que decirlo, y el Papa Francisco lo está diciendo y lo ha repetido muchísimo, lo repitió a los jóvenes en Panamá recientemente en la Jornada Mundial de la Juventud, lo repitió en una carta que escribió sobre la santidad, lo ha repetido continuamente llamándonos a ser discípulos misioneros. Esa llamada a la santidad no es algo, porque a veces nosotros oímos eso de que tenemos que ser santos y pensamos que los santos son pues los que están en las estatuas en las iglesias, las imágenes de la iglesia, los que les ponen veladoras, los que eran así muy extraños así porque estaban torciditos rezando. ¿Y saben qué? Eso, ahí no es que está la santidad. Ahí no está la santidad. La santidad está en el vivir nuestro bautismo, vivir nuestra vocación cristiana cada día donde estamos, con alegría, con entrega, con valentía, como hombres auténticos. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, estamos siendo llamados. Tú estás siendo llamado a ser santo. Tú estás siendo llamado a ser un hombre santo. Tú estás siendo llamado a ser un esposo santo. Tú estás siendo llamado a ser un hijo o un padre santo. Tú estás siendo llamado a ser un cristiano santo que haga una diferencia en la iglesia de Newark, en la iglesia de los Estados Unidos, en el mundo de hoy. Yo en estos días estoy reviviendo, en estas semanas, en estos días, estoy reviviendo una historia personal muy intensa. Memorias del año pasado que se dieron en mi vida como una prueba, pero a la vez como una gracia muy grande. Se está cumpliendo un año, ahora en estas semanas, de la muerte de mi papá, que se dio en los meses posteriores al huracán terrible que pasó por el Caribe, el huracán María. Mi familia de Puerto Rico, pues les tocó pasar todo eso, pero estoy reviviendo situaciones y quiero compartir con ustedes esa vivencia personal para gloria de Dios, porque el Señor me permitió vivir esas dificultades, pero esa gracia intensa que se dio para mí en mi camino como sacerdote, como hijo de Dios, como hijo de mi familia. Y en mi vocación sacerdotal, voy ahora a caminar un poquito para atrás, antes de la situación de mi papá, y decirles qué es lo que pasó. En medio de un apostolado con los jóvenes, a mí me tocó conectar, se me acercó por las redes sociales, conectó hace unos años atrás un joven seminarista de Texas que se llamaba Anthony.
Anthony lo mandaron a estudiar a México, después estudió en Roma, y él, apasionado por su vocación, apasionado por hacer una diferencia, era un joven deportista, futbolista, todos los deportes, entregado por los jóvenes. Pues él empezó a hacerme preguntas de cómo podía, pues, dar testimonio ante la juventud, preguntas que le acompañaran en su vocación. Y resulta que en mis viajes a Roma, pues nos conocimos personalmente y pues allí compartimos muchas historias vocacionales. Él me pidió que le hablara a sus compañeros en el seminario. Compartimos muchas vivencias personales, aparte de hablar de deportes y hablar de muchas otras cosas también normales del mundo. En medio de ese camino, mi papá cayó enfermo de cáncer de páncreas, queda en cama, y en eso viene el huracán María. Puerto Rico a oscuras, mis padres estuvieron 4 meses sin luz eléctrica, mi papá en cama, una situación caótica. Aquí veíamos por las noticias, nos llegaban los relatos de lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero la cosa era mucho más terrible de lo que uno puede imaginar. En medio de todo eso, yo le pedí a mi amigo Anthony que rezara por mi papá y que rezara por mi familia. Y lo hacía convencido de que necesitaba amigos que oraran por mi papá para sostenerlo a él y para sostener a mi mamá y a mí, a mis hermanos, en medio de ese cuadro tan terrible. Cáncer de páncreas, las situaciones caóticas del huracán. Anthony me mandaba mensajes, hoy ofrecimos la misa, hoy vamos a ofrecer una hora santa por tu papá, por tu familia, y manteníamos ese contacto. Anthony ya se preparaba para su ordenación y se iba a ordenar diácono el verano pasado. Me invita a su ordenación diaconal, me dice: espero que puedas estar allí en Texas, en la ordenación, seguimos rezando por tu papá. Se va de retiro la Semana Santa para prepararse a su ordenación. Yo estoy en Puerto Rico viendo que mi papá está deteriorando ya y que el cuadro se ve no muy esperanzador. Yo tenía que ir a Roma en Pascua y estaba sumamente nervioso de que tenía que viajar a Roma para un encuentro con el Papa Francisco de los Misioneros de la Misericordia que me habían puesto. El Papa me había pedido trabajar con esa ayuda. Pero yo estaba nervioso, por un lado emocionado de ir a Roma a una reunión con el Papa, pero por otro lado nervioso, no me puedo ir, mi papá está ya grave. Anthony, por otra parte, diciéndome que estaban rezando y me dice: no, cuando vengas acá nos reunimos. Y por otra parte también la ilusión de encontrar a mi amigo. Pasan los días, pasa la Semana Santa, pasé el Viernes Santo del año pasado. Para mí como sacerdote fue muy difícil, porque para mí el Viernes Santo pasado fue pasar ese día de la Pasión, cuando tendría que haber estado en una parroquia, lo tuve que pasar con mi papá gritando de dolor en la cama, yo al lado, consolándolo. Yo decía: así me estoy uniendo a la pasión de Cristo este día. Llega el domingo de Pascua, estoy viendo la misa de Pascua con mi papá, la misa de Pascua del Papa Francisco, y sale en la procesión de entrada, llevando la cruz, mi amigo Anthony, que había acabado el retiro,
la noche antes, y el domingo de Pascua le tocó ayudar en la misa, llevando la cruz, yo emocionado, mi amigo. Nos mandamos mensaje de Pascua, me dice, ofrecí mi retiro también por tu papá, y cuando me levanto al día siguiente, el día después del domingo de Pascua, abro el teléfono y tengo un mensaje de Roma. Anthony amaneció muerto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Anthony amaneció muerto. Un joven de 29 años, deportista, plenitud de la vida, con la ilusión, con la entrega, con el apoyo que me estaba dando a mí por mi papá que estaba ya al borde de la muerte. De momento me enfrento yo con que mi amigo ha muerto. ¿Qué? Yo estaba que no podía creerlo. Efectivamente, me confirman la historia. Iban a salir en un paseo comunitario el día después de Pascua y Anthony no llegaba y fueron a buscarlo a la habitación y lo encontraron muerto en la cama, casi en la posición en la que se ponen los que van a ser ordenados en el suelo mientras se cantan las letanías. Para mí fue un shock. Y a mí me tocaba empezar a hacer las maletas para irme a la reunión a Roma. Mi papá deteriorando. Yo casi no me atrevía a irme a Roma y mi mamá me dice, no, tú vas a ir a Roma porque tu papá está súper orgulloso del nombramiento que te hizo el Papa y tú tienes que ir a esa reunión. Aunque tu papá esté así, tú tienes que ir porque él está contento y orgulloso de que tú vayas a esa reunión con el Papa. Tranquilo, me dice mi mamá, cualquier cosa, estamos en comunicación, te esperamos. Yo me voy a Roma y me voy pendiente casi de que me va a tocar el funeral de mi amigo. Efectivamente, abril, el año pasado, tenemos la audiencia de los misioneros de la misericordia con el Papa Francisco, tengo el encuentro con el Papa Francisco, le pido oración al Papa Francisco por mi papá, y esa tarde es el funeral de mi amigo. Me llevan al funeral otros amigos de allí de Roma, llegamos a la iglesia, empieza el funeral, yo pensando en mi papá en Puerto Rico, que está moribundo, pero ver el féretro, el ataúd de mi amigo, algo que no podía yo ni entender. Llega el momento de la comunión y todos los sacerdotes vamos acercándonos al altar a comulgar y yo voy caminando hacia el altar y frente al altar está el ataúd. Ahí está el ataúd de mi amigo Anthony y cuando paso al lado del ataúd, en ese momento yo sentí que mi papá se estaba muriendo. Yo sentí, pero algo intenso, que mi papá estaba muriendo. Y lo que me salió fue rezarle a mi amigo. Empecé a decir, Anthony, ábrele las puertas del cielo ahí a mi papá, ayúdalo a entrar, que necesita ayuda. Subo al altar, comulgo, me siento y cuando termina la misa, me recogen mis amigos, voy caminando con mis amigos, saco el celular y ahí tenía la llamada perdida de mi mamá, de hacía unos 15 minutos, dándome la noticia. Pero fue algo
es difícil de explicar. La llamada entonces de mi mamá para decirme que mi papá había fallecido fue un momento de alegría. No puedo ni explicarlo, porque fue un momento de una consolación y una paz intensa de saber que Dios estaba presente en todo esto. Pero a la vez de sentir una consolación y una gran paz, saber que esto me exige. Esto es que Dios está hablando en mi vida. Yo no me puedo quedar igual. El Señor me está pidiendo, el Señor está pasando por mi vida y el Señor me está exigiendo a mí una entrega cada vez mayor. Nosotros acabamos una fase del 5º Encuentro Nacional y ahora vamos a la fase de empezar a trabajar, a implementar. ¿Cuántos de ustedes oyeron hablar del 5º Encuentro en su parroquia? Oh, Asterio, mucha gente aquí, te felicito. You coached them, les dijiste, levanten la mano si preguntan del 5º Encuentro. Bueno, yo estaba en el equipo nacional y ahora vamos a seguir el trabajo, porque va a continuar el trabajo de trabajar a nivel local. Y el lema del 5º Encuentro, ¿alguien se acuerda cuál era? Era discípulos misioneros, testigos del amor de Dios. Ese era el lema, es el lema del 5º Encuentro. Y eso estaba en la cruz, escrito en la cruz del 5º Encuentro. Discípulos misioneros, testigos del amor de Dios. Pues, ¿qué pasa? Todo esto que pasa en mi vida, con la muerte de mi papá, con la muerte de mi amigo Anthony, para mí fue decir, espérate, esto que yo he vivido del 5º Encuentro, eso no es un cuento de trabajar. Eso no es algo que hicimos de trabajar en la pastoral de la iglesia, sino eso es algo que me está tocando a mí personalmente. Y ahora con esta experiencia que yo estoy viviendo de la muerte de mi papá, la muerte de mi amigo, aquí el Señor me está hablando de cómo yo tengo que ser testigo del amor de Dios, cómo tengo que ser discípulo misionero. Y ahí yo empecé a entender de una manera existencial nueva aquello que el Papa Francisco nos está diciendo que es ser discípulos misioneros. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la expresión de discípulos misioneros? Levanten la mano. Bajen la mano. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa ser discípulos misioneros? Bajen la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren venir aquí a explicarnos lo que es ser discípulos misioneros? Ahora nadie levanta la mano. Asterio, no levantes la mano. Miren, el Papa Francisco se ha pasado repitiendo tremendamente eso de ser discípulos misioneros, pero para él eso no fue algo que él se lo inventó ahora. Eso de él llamar a que seamos discípulos misioneros, que es esa expresión que resume nuestra vocación cristiana, él ya lo había explicado con los obispos de América Latina en una ciudad en Brasil que se llama Aparecida. Y en Aparecida, en Brasil, el Papa Francisco, que todavía no era Papa, era el arzobispo de Buenos Aires, ¿cómo se llama? Jorge Mario Bergoglio. Cuando era el cardenal Bergoglio en Buenos Aires, él le tocó coordinar la redacción del documento de esa reunión de obispos en Brasil. Y en aquel momento ellos escribieron, guiados por el cardenal Bergoglio, ese documento explicando qué significa ser discípulos misioneros. En aquel documento ellos pusieron que ese camino de ser discípulos misioneros conlleva 5 pasos. Y eso mismo el Papa Francisco lo ha repetido ahora con su lenguaje, con
el entusiasmo y el testimonio de vida personal que Él nos está dando, ¿qué significan esos 5 pasos del discipulado misionero? Yo he entendido ahora de una manera nueva esos 5 pasos del discipulado misionero por lo que he vivido personalmente, por la situación de la muerte de mi papá y el camino de haber estado al lado de Anthony y experimentar ese momento de su vida, de su vocación. El Papa Francisco dice que hay 5 pasos. Se los voy a repasar y se los tienen que aprender. Y Asterio se los va a preguntar para dejarlos salir al final de este evento. Si no, no pueden salir. Son fáciles, nos los vamos a aprender. El primero, número 1, el Papa Francisco habla de que nuestra vocación cristiana tiene un dinamismo que la empuja a lanzarse adelante, como que el origen. ¿Dónde está el origen de ese caminar con fuerza en nuestra vida cristiana? Número 1, en un encuentro personal con Jesucristo, un encuentro vivo con Jesucristo. Ciertamente, todos, el primer encuentro personal con Jesucristo que nos transforma es nuestro bautismo, ciertamente, porque ahí nuestra vida se hace nueva. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta porque somos bebés o somos adultos, sepamos bien lo que está pasando o no sepamos bien lo que está pasando. Ese es el momento que nos transforma el alma y la vida. Pero, ¿qué pasa? El Señor no deja todo ahí nada más en el bautismo. El Señor quiere encontrarse cara a cara con nosotros, que lo miremos a los ojos, que escuchemos su voz, que tomemos su mano, que sigamos sus huellas. Y el Señor aparece en el camino del cristiano de maneras misteriosas en el momento que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Puede ser en un momento, en un retiro, una noche leyendo la Biblia, en una experiencia sirviendo a los pobres o en una experiencia en la parroquia, en los sacramentos o un día oyendo un programa católico de radio y ahí escuché algo y el Señor te toca y te cambia. Un momento que uno sabe que es un momento especial en la vida. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos recuerdan que en su vida hubo un momento así, en el que Jesús estuvo presente, se encontró contigo, que hubo algo especial que tú lo recuerdas? Levanten la mano los que recuerdan un momento así. Yo quiero que miren alrededor. Levanten la mano los que tuvieron ese momento y miren alrededor para que vean. No estás solo. El Papa Francisco dice en su carta La alegría del Evangelio, ahí está la raíz de todo, para nosotros poder caminar adelante. Pero muchas veces se nos olvida, se nos ha olvidado ese momento. A muchos sacerdotes se les olvida el momento en el que sintieron ese encuentro personal con Jesús que los llamó a ser sacerdotes y olvidan ese momento de ese encuentro de amor con Jesús. Como también a veces hay esposos que se les olvida ese momento en el que Dios pasó por su vida y sintieron que tenían que entregarse por amor por su esposa y formar una familia y se les olvida ese momento. Se nos olvida. Pero también hay algunos que van por la vida como robots y no han tenido momentos así ni los buscan. Y el Papa dice, el que no ha tenido un momento de encuentro personal con Jesús, aunque sea cura, necesita buscar
y pedir al Señor que le regale ese momento de esa gracia. Y al que se le ha olvidado, más vale que lo reviva, porque ahí es que está la fuerza para seguir adelante. El encuentro personal con Jesucristo, un encuentro vivo. Yo lo he revivido con lo que he vivido en mi familia, con mi papá, en la vida de Anthony. He vivido ese encuentro porque sentí que el Señor volvió a pasar por mi vida. Pero cuando uno encuentra al Señor, y ahora voy al segundo paso, vayan apuntando o apréndanselo, voy a preguntar. El que se ha encontrado con Cristo no se puede quedar igual. Su vida no es la misma. Después de que uno ha encontrado a Cristo y ha experimentado ese amor del Señor en la propia vida, todo cambia. Y por lo tanto, ¿cuál es el segundo paso? La conversión. La conversión, es que tienes que cambiar. Tu vida se transforma, tu vida cambia. No te puedes quedar igual. Y el Señor entonces te empuja a cambiar tus tinieblas en luz, a cambiar tus miedos en fortaleza, a cambiar tu desánimo en esperanza, a cambiar y romper tu pecado y convertirlo en gracia. Y por lo tanto el Señor te invita y te toma la mano y te lleva a caminar una vida de conversión. Y la conversión está a muchos niveles. La conversión no es que yo era malo y ahora rezo Padres Nuestros y voy a misa. Perdona, la conversión está a todos los niveles. Conversión a nivel cristiano en mi vida con Dios, de pasar de ser cristiano tibio a ser un cristiano que meto fuego. Pero también es pasar de ser un padre de familia, un esposo mediocre, infiel. Ustedes saben, a ser un esposo que ama, que es ejemplar, que se entrega, que con su esposa parece, mira, esos siguen siendo novios. Y con sus hijos es el padre que se entrega por completo. La conversión es también a nivel familiar. Pero la conversión es también a nivel de nuestra vida cotidiana, en la calle, en el trabajo, en la profesión. El Señor también nos invita a transformar nuestra vida ahí y ser ciudadanos responsables, trabajadores entregados, honestos. Y la conversión también es pastoral. Para los sacerdotes también. Eso ustedes lo entienden fácil aquí. Sabiendo tanto sacerdote que ha caído y que es pecador. La conversión es también pastoral. Pero no es solo para el sacerdote. Es para el obispo. Es para el bautizado, para el que está en cada banca. Y que transformemos la iglesia para que le quitemos ese rostro de pecadora que le hemos puesto últimamente y le pongamos el rostro que quiere Cristo, que es el rostro de santidad. Conversión. Llevo 2 pasos. ¿Cuáles son? Primero, encuentro personal con Jesucristo y segundo, conversión. Tercero, el que se ha encontrado con Jesucristo y empieza a caminar en una vida de conversión, quiere conocer más. No se conforma con lo que sabe, se tiene que convertir en discípulo. El tercer paso es el discipulado. Discipulado. Y el discípulo, ¿qué es un discípulo? Un seguidor, uno que aprende, uno que va con el maestro. El discípulo va con su maestro y aprende de su maestro.
no es nada más el estudiante que escucha. El discípulo va con el maestro y sigue al maestro. No solamente aprende lo que dice el maestro, sino que quiere vivir como el maestro. Quiere seguir al maestro. Y uno se da cuenta, como discípulo misionero, que yo no me puedo quedar con la ignorancia, no me puedo quedar sin alimentar mi relación con el Señor, no me puedo quedar como un católico ignorante. Yo tengo que crecer en mi fe y esto me exige. A mí me pasó mucho en las conversaciones con mi amigo Anthony, con las preguntas que él me hacía, preguntas muy inteligentes, muchas veces de darme cuenta de que yo no me puedo conformar con lo que yo estudié cuando yo estaba en el seminario. El camino de crecer en la fe como discípulo me exige todavía a mí estudiar y formar. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos con lo que aprendimos en el catecismo para la primera comunión y cuidado? O la confirmación y cuidado. Y no nos acercamos a conocer la palabra de Dios, no nos acercamos a conocer la Biblia, no nos acercamos a conocer la historia de la iglesia, el catecismo y profundizar, y nos quedamos ignorantes. Hay un refrán que dice, católico ignorante, católico ignorante, seguro protestante, porque viene cualquiera por ahí, le dice 3 tonterías y lo engaña y lo confunde. En cambio, el protestante que estudia, en serio, los protestantes que se meten a estudiar la historia de la iglesia y estudian lo que han escrito los grandes hombres de fe a lo largo de todos los siglos, ¿qué pasa con esos protestantes? Se convierten en católicos. Hasta los pastores. Sí, hasta pastores. Por lo tanto, tercer paso es el discipulado. Pero el discípulo puede quedarse solito. El que se ha encontrado con el Señor, el que ha convertido su vida, el que camina como discípulo, descubre que tiene que caminar en comunidad. Por lo tanto, el cuarto paso del discipulado misionero es darse cuenta que caminamos en comunión. El discípulo misionero no es un llanero solitario que hace lo suyo por acá solo. La fe es comunidad. Y por lo tanto el discípulo crece en comunidad. Y el discípulo camina en comunidad. El discípulo camina con la iglesia, con sus pastores y con sus hermanos en la fe, en comunión. Y la comunión se expresa de la manera más alta, más grande, más sublime, más perfecta, en la Eucaristía, en los sacramentos, pero también se expresa en, oye, esto es una expresión hoy de comunión, ¿sí o no? Que estamos aquí, hombres católicos, unidos, mira, estamos unidos aquí dando un testimonio de unidad, un aplauso, porque eso, no, fuerte, de verdad. Porque usted se podría haber quedado en su casa, levantarse tarde, no hacer nada, y usted hizo el sacrificio de venir hoy aquí, y en este testimonio de comunión, esto el Señor lo recibe como una ofrenda agradable. Así que con alegría demos gracias a Dios. Comunión. Iba a decir aleluya, pero estamos en Cuaresma. Llevo 4 pasos y dije que no los voy a dejar salir sin que se los aprendan. Encuentro, a ti te los pregunto. A ti. Encuentro, conversión, discipulado y comunidad. ¿Qué ustedes creen que será el 5º paso? Salir. Iglesia en salida. No nos podemos quedar encerrados. No nos podemos quedar aquí. ¿Este día es para que nos quedemos aquí encerrados aquí? No, para que salgamos. Y para que ustedes entonces vayan a sus casas, vayan a sus familias, vuelvan al trabajo, vuelvan a su parroquia, vayan allí donde no estamos llegando,
Vayas donde ese compadre, con ese amigo, con ese vecino, y seas testigo de ese encuentro, de esa conversión, de ese ser discípulo. Por lo tanto, el quinto paso es la misión. No nos podemos quedar igual. Tenemos que ser iglesia en salida. Tenemos que ir a las periferias. Tenemos que ir a buscar a los otros. Tenemos que ser misioneros. Y de ahí que desde el principio, los primeros discípulos, que después de encontrarse con el Señor, convertir su vida, caminar junto a Jesús, formar iglesia en comunión, ¿qué sintieron esos apóstoles y esos discípulos? Tenían que quedarse allí encerrados en el cenáculo. ¿Qué tuvieron que hacer? Salir. Aun cuando los persiguieran, los azotaran, los escupieran, naufragaran, los metieran presos, ellos siguieron hasta las últimas consecuencias, siendo misioneros. En uno de mis viajes a Roma, en conversaciones con Anthony, paseando por el Vaticano, en San Pedro, la Basílica de San Pedro, estábamos hablando de lo que estábamos viendo en la Basílica de San Pedro. Y íbamos a rezar frente al altar del Papa, el altar papal, que está debajo de la gran cúpula, que es como que el foco central de toda esa Basílica de San Pedro. Y vamos a rezar allí, ante la tumba de San Pedro, y vamos hablando, Anthony y yo, y entonces vemos el altar del Papa está encima de la tumba de San Pedro. Hay como un gran monumento que se llama el baldaquino, y hay 4 estatuas en cada una de las esquinas, mirando hacia el altar del Papa. Una es la Verónica, son 4 santos que tienen relación con la pasión de Cristo. Uno es San Andrés, una es la madre del emperador Constantino, que encontró las reliquias de la pasión de Cristo. Otra es la Verónica. Y el cuarto está esta estatua de este soldado romano, un tipo fuerte, grande, con los signos, una espada, una lanza, un soldado, pero una cosa así como un superhero, de verdad, como un superhéroe parece. Y nosotros, este santo que está aquí, y pone San Longino. Y él me pregunta, ¿tú sabes de San Longino? Y yo no sé nada de San Longino. Bueno, empezamos a investigar de San Longino. Y Anthony terminó haciendo otra investigación y escribió en un libro que escribió Anthony el año antes de morir, escribió un capítulo sobre San Longino. Y Longino fue, dicen las leyendas, no me meto si la reconstrucción de los hechos es cierta o no, eso no es lo importante. Longino, un soldado romano, como cualquier otro, que seguramente borrachón, metido con prostitutas, como cualquier soldado romano de su época, que le tocaba trabajar con los de la pena de muerte. ¿Quiénes eran los de la pena de muerte? Los que mandaban a crucificar. Y a él les tocaba ser el que verificaba la muerte de los que ajusticiaban con la pena de muerte. Eso lo hacía Longino día tras día, verificar la muerte. Y allí estaba, y después se iba con, qué sé yo, se iría con las prostitutas, se iría con lo que fuera, se iría a emborrachar con los compañeros soldados, bla, bla, bla. Pero un viernes distinto en la historia, que él se creía que era como cualquier viernes, un crucificado que lo que grita es perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Longino está extrañado,
de ese ajusticiado que lo que hace es echar bendiciones en vez de maldiciones, como todos los demás crucificados. Y aquel crucificado muere todo consumado, diciendo que encomienda su espíritu. A él le toca verificar la muerte y lo hace con la lanza. La sangre salpica y Longino, que tenía problemas de vista, dicen las historias, que casi no veía bien, que estaba de un ojo estaba ciego, en ese momento recupera la vista. Y Longino recupera la vista y en ese encuentro con aquel que bajan de la cruz y que descubre a los 3 días que vive, aquel encuentro cambia la vida de Longino. Y Longino, de ser un pecador, aquel encuentro con Cristo lo llevó a convertir su vida y a querer caminar como discípulo. Como discípulo, caminó en comunión con los demás que habían encontrado a Cristo, caminó en comunión con los apóstoles que lo bautizaron, y Longino, dicen las historias, se convirtió también en evangelizador, en misionero. Anthony escribe un capítulo en su libro sobre Longino. Y ahí recapitulaba Anthony un ejemplo de un discípulo misionero. Discípulos misioneros que estuvieron presentes al principio de la historia junto a Jesús. Discípulos misioneros que han estado junto a nosotros en santidad a lo largo de los siglos. Discípulo misionero que para mí fue Anthony también, en el testimonio que yo he descubierto de Anthony, y discípulos misioneros que tengo que ser yo y que tienen que ser ustedes también. Entonces, hermanos, que podamos caminar en estos tiempos de oscuridad con fe, con valentía, reencontrándonos con el Señor, caminando cada día en una conversión renovada, sabiendo que somos discípulos que caminan en comunión, y para que nadie se quede aquí encerrado, sino que salgamos a hacer la diferencia y transformar el mundo. Que el Señor les bendiga y que hagamos una iglesia nueva.